Buenas noches. Hoy vamos a continuar nuestra clase de fisiopatología del sistema nervioso. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el accidente vascular cerebral, ¿verdad? Como se le conoce como ACV, accidente cerebrovascular. Pero hoy en día ese término ya está en desuso. Se le conoce como enfermedad cerebrovascular. Se ha cambiado el accidente. Hoy en día se utiliza como eh, enfermedad. ¿Qué es importante conocer para la clase de hoy? Es la irrigación del encéfalo. Hay que conocer que el encéfalo, ¿verdad? Está principalmente sus irrigaciones son de dos formas, ¿verdad? Una que son por las carótidas y otra es por la arteria vertebral. Hay que recordar todo lo que es la irrigación. Esto lo dejé en un estudio independiente de cada uno para no le voy a explicar todo lo que es, pero deben de conocer, ¿verdad? De que las carótidas, a través de la carótida derecha e izquierda, la común se divide en interna y externa, ¿verdad? Y la interna es la que va a llegar y va a formar lo que es el polígono de Willis. Y la arteria vertebral, que es rama de la arteria subclavia, es una de las primeras ramas ascendentes que va a subir, posteriormente sube a través del agujero transverso de las vértebras cervicales de la C6 y posteriormente sube e ingresa y se van a unir lo que son las arterias vertebrales derecha e izquierda y forman lo que es la arteria basilar, que la arteria basilar posteriormente va a formar lo que es el polígono de Willis. Hay que recordar que es el nervio, o sea, el nervio óptico. Acá vemos lo que es el quiasma óptico, ¿verdad? Esto es puramente anatomía. Ahora vamos a ir viendo lo que es todo el recorrido de la carótida interna. Acá vemos cómo se divide la arteria carótida, la carótida externa que va a irrigar toda la cara, y la interna va a ingresar, ¿verdad? A nivel del hueso temporal, ¿verdad? Que va a tener su porción petrosa y posteriormente va a ir a formar todo lo que es todas las arterias que vamos a estar hablando. Aquí vemos el polígono de Willis. Acá vemos cómo va a irrigar lo que es todo lo que es la cápsula interna, todo lo que es todo lo que es el cuerpo calloso, todo esto es puramente. Acá vemos lo que es el polígono de Willis, ¿verdad? La arteria cerebral media, que es una de las arterias principales que vamos a observar también. Todo esto es la arteria vertebral, como ya la había mencionado, que va a formar la arteria basilar. Acá vemos las dos arterias, la vertebral derecha e izquierda, y acá forma la arteria basilar. La arteria basilar posteriormente va a formar, se une y forma lo que es las arterias, el polígono de Willis, ¿verdad? Y acá vemos dónde va a irrigar principalmente la cerebral posterior, toda la parte occipital y parte de la región temporal también. Esto es, acá vemos en un resumen lo que es el polígono de Willis, la arteria cerebral, la carótida interna que va a salir, va a formar lo que es la cerebral media anterior, la comunicante posterior, ¿verdad? Y vamos a ver la arteria basilar. Ahí vemos todo lo que es, eso es como un estudio independiente que deben de observar. Bueno, ahora vamos a hablar de la epidemiología de las enfermedades cerebrovasculares. Hay que conocer, ¿verdad?, que afecta principalmente a las personas mayores, adultos mayores, más de 65 años, ¿verdad? Es considerado un problema de salud pública por su frecuencia, se ve bastante, ¿verdad? Y principalmente a nivel del mundo occidental. Es la segunda causa de muerte. La primera causa de muerte es las cardiopatías, ¿verdad? Principalmente los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte, y la segunda, y posteriormente viene el cáncer. O sea, hay varios estudios que van a decir, ¿no? Pero es la importancia que lleva este tema es justamente por eso, que lleva una alta mortalidad, y no solamente mortalidad, sino secuelas también que puede dejar. Muy bien, para hablar de la enfermedad cerebrovascular se dividen principalmente en dos tipos, que vamos a ver, los tipos isquémicos y hemorrágicos. Los más frecuentes entre el isquémico y el hemorrágico, ¿verdad? Uno de los dos, el isquémico. El isquémico es el más frecuente de dentro.
Y dentro del isquémico vamos a observar que hay dos tipos. Está el más frecuente, dentro de los isquémicos otra vez, el más frecuente es el aterotrombótico o trombótico también, ¿verdad? Y el embólico, son los dos tipos de isquémicos que van a generar. Y las hemorrágicas se subdividen en dos subtipos. Está la hemorragia interparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. La menos frecuente es la hemorragia subaracnoidea y la intraparenquimatosa entre un 10 y 15%. O sea, dentro de por la frecuencia, en medicina es muy importante ver eso, por la frecuencia. El tipo más frecuente es el isquémico. Dentro de ese isquémico, inclusive en muchos libros dice que es el embólico, hay muchos estudios, pero el más frecuente en la práctica, según la experiencia, es el es el trombótico o aterotrombótico ocasionado por una aterosclerosis, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Hoy esta clase va a ser del tipo isquémico. Vamos a tener otra clase de los hemorrágicos. Hoy vamos a hablar de los isquémicos, ¿verdad? Todos los individuos dicen que tienen fibrilación auricular. Paciente que tiene fibrilación auricular puede formar émbolos, que esos pueden pasar posteriormente y llegar pequeños émbolos y ocluir una arteria. Obvio, siempre debe ser de la cámara izquierda. Derecha puede generar un tromboembolismo pulmonar, a no ser que haya una comunicación interauricular, ¿verdad? O la persistencia del foramen oval. Es muy raro, pero puede ser que aparezca. Los de las cámaras derechas son muy raros, pero en estas malformaciones congénitas pueden llevar. Muy bien. Tiene un riesgo anual promedio de sufrir accidente vascular alrededor del 5% de los pacientes que presentan fibrilación auricular. En menores de 65 años, sin ningún factor de riesgo, no es muy frecuente, pero hay que ver si tienen los factores de riesgo. Vamos a ver estos factores de riesgo, ¿qué son? La hipertensión arterial, ¿verdad? La deficiencia, la función deficiente del 6, la cardioembolia previa también es otra. Un paciente que presentan una cardiopatía isquémica posteriormente pueden llevar a un tipo de una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿verdad? La estenosis mitral y algo muy importante en la práctica nuestra, que es la diabetes mellitus. Los pacientes diabéticos tienen, ¿verdad?, un porcentaje mayor de padecer, algunos dicen 10 veces más inclusive, ¿verdad?, padecer de una persona no diabética, llevar a una enfermedad cerebrovascular. Muy bien. El tipo hemorrágico, vamos a ver, la intraparenquimatosa, como ya vimos, es el segundo por la frecuencia, ¿verdad? Su índice de mortalidad es del 50%. Pero recuerden, chicos, esto es según la literatura, principalmente de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay que ver que en los países del tercer mundo, como igual que Brasil, Paraguay, me imagino que van a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir un neurocirujano para que se produzca. La mayoría de estos casos necesitan intervención quirúrgica de urgencia, que debe ser en un hospital de alta complejidad que tenga neurocirujano. Y aquí en Paraguay, aquí en Pedro Juan no lo contamos, me imagino en Brasil hay en zonas que no van a tener, entonces depende bastante de esa mortalidad. Muy bien, pasamos. La subaracnoidea es el otro tipo. Ya vamos a ver que es algo muy interesante. El 85%, o sea, la principal causa de hemorragia subaracnoidea es principalmente por las aneurismas arteriales. Pregunta de examen. Es importante conocer eso. Muy bien. Se estima una prevalencia en el adulto de 3 a 5%. Es prácticamente de 2 a 20 casos por cada 100.000 personas al año. No es muy frecuente que genere una hemorragia subaracnoidea. Acabamos la clasificación de hoy, las definiciones, generalidades. Vamos a hablar del tipo isquémico, el hemorrágico vamos a dejar para la próxima clase. Muy bien, acá vamos a estar hablando muchas definiciones, inclusive que ustedes en clases anteriores le voy a explicar lo que es el síndrome hemipléjico. Hagamos el ¿qué es hemiplegia? ¿Qué es debilidad muscular completa o casi completa? Y la paresia es una debilidad parcial. La paraplegia o
la paraplegia o plegia o paresia, que comprende solo las extremidades inferiores. Y la tetra, viene de tetra de los cuatro, ¿verdad? Componente de las cuatro extremidades. La hemiplegia, que es solo afecta a un hemicuerpo, o derecho o izquierdo. Ataxia es movimientos descoordinados. Disartría, dificultad para decir, o lenguaje tropeloso también le pueden decir. La afasia también es una de las características, la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje. Y el estupor, que es una pérdida del conocimiento que puede llevar ahí, dependiendo del tipo, puede llevar a una pérdida de conocimiento. Esto es muy importante, lo que es la escala de coma de Glasgow. El Glasgow mide principalmente tres cosas. Esto le voy a dejar, me imagino que ya dieron. Esto se utiliza inclusive mucho en traumatismo cráneoencefálico, ¿verdad? Para hacer leve, moderado, grave. Y es una forma de conocer el estado de conciencia. Primeramente se utilizó para ver el estado de conciencia del paciente. Lo primero que se va a evaluar es la apertura ocular, ¿verdad? Otro punto, la respuesta motora, y el otro, la respuesta verbal. Son las tres cosas que van a correr. La respuesta ocular, ¿verdad? Y recordar que el puntaje mínimo es de 3 puntos. Porque imagínense, el paciente no tiene apertura ocular, 1. No hay respuesta motora, 1. Y no hay respuesta verbal, 1. O sea que la persona puede presentar mínimo 3. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces acá, esto es pregunta de examen, de hecho. Hay que conocer eso. Esto lo voy a dejar, hay que estudiar y conocer lo que es la escala de Glasgow. La clasificación de los tres tipos de enfermedad cerebrovascular, ya hablamos ahora del trombótico embólico, que son dentro de lo que es isquémico, y el hemorrágico, donde se encuentra la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa. El trombótico, ¿qué genera el trombo? Porque dice trombótico, también se le puede decir aterotrombótico. El flujo, ¿verdad? Un trombo va a ocluir el vaso, ¿verdad? Va a ocluir una arteria. ¿Y qué va a dejar al ocluir? ¿Verdad? No deja que el flujo sanguíneo ocluya el flujo sanguíneo, entonces va a generar una isquemia, que después vamos a ver qué genera esto, ¿verdad? ¿Cómo llegar? Entonces eso es la principal causa de este tipo de trombótico, que es la aterosclerosis, ¿verdad? La aterosclerosis, como ya le había mencionado. Los embólicos, algo interesante, el trombo va a ocluir en el lugar. El émbolo es que de un lugar a otro lugar. Eso es, me imagino en anatomía patológica ya lo dieron y deben de conocer la diferencia de lo que es un trombo y que es un émbolo, ¿verdad? El émbolo puede ser un coágulo que se origina en cualquier parte, ¿verdad? Alejada del cerebro, por ejemplo en el corazón, como ya habíamos mencionado, en un infarto agudo miocardio, ¿verdad? Una cardiopatía isquémica puede generar eso, una fibrilación auricular. Todo esto se le conoce cardioembolia, ¿verdad? Una porción de coágulo, un émbolo, se desprende y es arrastrado por el corriente sanguíneo y llega al cerebro y ocluye ese coágulo. Entonces es el embólico. Y el hemorrágico es cuando hay una ruptura y hay un sangrado, ¿verdad? Y esa ruptura es de un vaso sanguíneo del cerebro, ¿verdad? Muy bien, acá vemos una imagen cómo ocurre la trombosis. Acá vemos el porcentaje. Hay libros, como ya les mencioné, hay libros que dicen que el embólico es mucho mayor. Igual, pero casi siempre en la práctica inclusive se ve que es el trombótico, que va a generar una interrupción del flujo sanguíneo ocasionado por un trombo, un trombo aterotrombótico, como se le conoce. La embolia es una interrupción que afecta al cerebro. Acá vamos a ver que va a desprenderse del émbolo y va a llegar y va a ocluir. El trombo en esta misma zona va a producir la oclusión. Y la hemorragia, ¿verdad? O el hemorrágico casi siempre va a generar una gran parte. Hay que ver también que el tratamiento de esto es muy importante. Por eso es importante diagnosticar, porque si nosotros le tratamos a un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico como un trombótico o como un isquémico, podemos generar mayor daño al paciente. Acá vemos, acá se dan cuenta que dice accidente, pero ya no
se utiliza es enfermedad. Miren, acá lo que es una aneurisma, ¿verdad? Que eso va a generar principalmente dentro del hemorrágico, hemorragia subaracnoidea. Y acá vemos cuando un coágulo circula, va a ser un émbolo, y cuando ocluye ahí mismo es un trombo. Muy bien, acá vamos a hablar ahora del isquémico, solo el isquémico. El isquémico va a generar una oclusión, ¿verdad? Vamos a observar que es repentina y de un vaso intracraneal. Va a reducir lo que es el riego sanguíneo, y vamos a observar ahora, va a producir un émbolo, y eso vamos a ver, acá vamos un émbolo y un trombo. Casi siempre vamos a observar que presenta lo que es la placa de aterosclerosis, ¿verdad? Que va a generar una ausencia de la circulación. O sea, estos dos, lo isquémico va a generar que disminuya el flujo sanguíneo en una parte del encéfalo, y dependiendo de la localización, dependiendo de la arteria, va a ser la afectación en el encéfalo. Muy bien, pasamos. Esto es pregunta de examen. Es muy importante conocer lo que es la zona de penumbra isquémica. ¿Qué quiere decir la zona de penumbra isquémica? Que al disminuir el flujo sanguíneo en una porción del encéfalo va a generar una isquemia. Pues eso es una lesión, ¿verdad? Posterior a la lesión, recordar la lesión reversible e irreversible. Si persiste esa oclusión y no vuelve a una revascularización en esa zona, va a producirse una necrosis. Entonces, ¿qué quiere decir la zona de penumbra? Que hay una necrosis, y alrededor de la necrosis hay una zona donde hay una isquemia, donde no hay todavía necrosis. Que si nosotros volvemos a revascularizar esta zona donde hay isquemia, que todavía no hay necrosis, y en el centro hay necrosis, se puede recuperar, y eso se conoce como penumbra isquémica. Tejido que rodea el centro del infarto sufre isquemia, es decir, que es reversible. Pregunta de examen, es muy importante. Esto es, dentro del tratamiento es muy importante lo que es la penumbra isquémica. Muy bien, pasamos, vamos a ver las enfermedades cardioembólicas, como ya habíamos mencionado, ¿verdad? Los émbolos, al 20% de todos los accidentes de tipo isquémico que hay principalmente, ¿verdad? Puede generar inclusive un ataque transitorio de isquemia. Después vamos a ver cuál es la característica de un ataque transitorio de isquémicas. Y los émbolos se pueden formar en la pared auricular, principalmente la fibrilación auricular genera eso, y puede ser la pared ventricular y también las válvulas del corazón que pueden llevar a eso. Muy bien, ¿qué ocurre cuando hay una oclusión, ¿verdad? Por este émbolo, perdón, el émbolo ocluye. ¿Qué va a generar eso? Clínicamente vamos a ver que el inicio va a ser repentino. O sea, el paciente va a tener unos síntomas, pero la sintomatología va a ser rápida. Diferente a lo que es el trombótico. El trombótico, el paciente va primero a tener una dificultad, va a caminar, va a tener una dificultad para caminar, después va a empezar a arrastrar ya su pie. Es de a poco, ¿verdad? Pero el tipo embólico de forma brusca, ya no se levanta y no puede caminar, se cae inclusive el paciente. Entonces ya la forma de inicio de los síntomas y signos son de forma brusca en el embólico, y en el trombótico es de forma lenta. Y vamos a ver que ese paciente va a presentar, ya como ya han mencionado, la deficiencia neurológica, y va a depender del tamaño y de la circulación colateral, porque si ocluye una parte donde puede haber circulación colateral, inclusive no puede generar, sus daños no van a ser, o el daño que va a generar no es muy intenso. Entonces depende de dónde, en qué parte va a generar. Siempre hay que ver la arteria cerebral media, ¿verdad? Y la arteria cerebral anterior son las que más suelen producir una afectación en eso. Esto inclusive en varias literaturas y preguntas de examen casi siempre eso. Muy bien, la principal causa de cardioembolia son la fibrilación auricular, ¿verdad?
El infarto agudo miocardio, la cardiopatía reumática y las miocardiopatías isquémicas son los que van a generar, como ya lo he mencionado, la fibrilación auricular, ¿verdad? Va a generar principalmente, aquí vemos cuando ocurre la fibrilación auricular, ¿verdad? Hay una alteración principalmente dentro de la conducción, ¿verdad? Y eso va a generar que el corazón la aurícula empieza a fibrilar y genere trombos. Y el infarto, que es una de las causas que pueden generar también, y la embolización paradójica son las causas de cardioembolias. Acá vemos, en caso de la fibrilación auricular, ¿verdad?, que va a generar este émbolo va a pasar posteriormente al ventrículo izquierdo, pasa, ¿verdad?, y de la aurícula al ventrículo izquierdo, y de ahí va a pasar y puede llegar, generar un recorrido y llegar a una oclusión, dependiendo del tamaño, y puede ser en cualquier parte, ¿verdad? Y vamos a observar que van a generar los cuadros clínicos, ¿verdad?, síntomas y signos de forma rápida. Muy bien, pero también puede generar un émbolo que sea un émbolo arterio-arterial. ¿Qué quiere decir eso? Acá observamos una placa, ¿verdad?, aterosclerótica, que va a producir una ruptura, se rompe, se fragmenta una porción, y eso va a generar principalmente, ¿verdad?, se desprende y va a llegar y va a ocluir una parte del encéfalo. ¿Dónde suele generar eso? Muy importante en la bifurcación de la carótida, donde el seno carotídeo se llama, ¿verdad? Observamos en el cuello que puede generar. El callado aórtico es otro lugar, la carótida común, carótida interna, y las arterias vertebrales y el tronco basilar son los lugares donde suele ocasionar eso. Las enfermedades de vasos pequeños, ¿verdad?, una oclusión de las arterias penetrantes pequeñas, que es el 20%. Este término es muy importante, va a generar lo que son los infartos lagunares. Se refiere a necrosis residual después de una oclusión aterotrombótica. Acá ya vamos a ver que hay una oclusión aterotrombótica. ¿Qué decir aterotrombótica? Trombo. De una arteria de calibre pequeño dentro del encéfalo. ¿Dónde suele producirse? Las ramas, principalmente la cerebral media, el poliomio Willis, la arteria basilar y la arteria vertebral. La trombosis de estos vasos origina infarto, por eso los lagunares son pequeños, ¿verdad?, como lagunas. ¿Y qué puede generar eso? Los factores de riesgo, la hipertensión y el envejecimiento. Hay más factores de riesgo, la diabetes mellitus, la dislipidemia, son factores que contribuyen a generar la placa de aterosclerosis, y eso puede posteriormente producir una oclusión dependiendo de la localización de las arterias intracraneales. Acá vemos los síndromes lagunares, que vamos a hablar posteriormente de esto. Vamos a hablar del síndrome hemipléjico, ¿verdad?, que dependiendo de la porción que va a afectar. Aquí vamos a ver las ramas por donde pasa la cápsula interna, ¿verdad? Acá vemos son los núcleos que se encuentran dentro del encéfalo, ¿verdad? El tálamo, el núcleo caudado lenticular. Acá vamos a observar lo que es la cápsula externa, extrema, el claustro y la ínsula de Rey. Todo lo que pasa por aquí, la cápsula interna, que tiene la cápsula interna se divide en un brazo anterior, posterior, y en la rodilla, que es la parte media. Entonces eso vamos a ver posteriormente en la clase de síndrome hemipléjico. Vamos a hablar mejor dependiendo de dónde se afecta para generar las sintomatologías. Muy bien, los estados de hipercoagulación también, o sea, los trastornos de la coagulación puede también generar, ¿verdad?, una trombosis de las venas, un trombosis senovenoso, que pueden generar también estas manifestaciones. No son muy frecuentes, pero también hay que estudiar. La displasia fibromuscular es una causa es muy rara, ¿verdad?, pero que afecta principalmente a las arterias cervicales, lo que se le conoce como, tiene una característica muy importante, ¿verdad?, que va a generar como
para esos rosarios así, ¿verdad? Un aspecto del rosario como observamos ahí. Estenosis múltiple porque se va produciendo una estenosis, o sea, disminuye el diámetro. Vamos el diámetro acá de una arteria normal y acá, entonces hay una estenosis, disminuye el flujo sanguíneo y puede generar también eso. ¿Y qué quiere decir el ataque isquémico transitorio? Tienen varios nombres esto. Puede ser TIA, puede ser ATI, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ATI? Ataque transitorio isquémico. TIA, ¿verdad? Que es, principalmente así que está en inglés, ¿verdad? Trastorno isquémico, ¿verdad? O transitorio isquémico ataque, que es en inglés. Son episodios de enfermedad cerebrovascular y acá es lo más importante, lo que es principalmente cómo llegar a un diagnóstico de un TIA o un AIT, como también se le puede decir, que dura menos de 24 horas, inclusive puede durar minutos. El paciente tiene una sintomatología, disminución de la fuerza muscular, lenguaje tropeloso, desviación de la comisura labial, pero dura menos, toda esa sintomatología dura de menos de 24 horas. Esto es característicos. Y siempre hay que ver que el TIA puede ser constituido un signo, ¿verdad?, que posteriormente lleve ya a un cuadro más complejo. Entonces, hay que saber ya que esto es un factor de riesgo importante posteriormente. Acá puede ser carotío, vértebro basilar, el carotío va a generar el retiniano y el hemisférico. Y acá vamos a ver, el riesgo de una enfermedad cerebrovascular después de un TIA es de casi del 10 al 15% de los primeros 3 meses. O sea que si el paciente presenta un TIA, un ataque transitorio isquémico, hay que tratarlos todos los factores de riesgo para disminuir durante los 3 meses la aterosclerosis, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ¿verdad?, los trastornos de la coagulación, y hay que cuidar en ese sentido. Entonces, acá vamos dependiendo de la forma, si es la retiniana, va a afectar la arteria oftálmica, ¿verdad?, principalmente. Hay que ver el fondo de ojo, es una forma de llegar al diagnóstico. Y el hemisférico, que va a ser principalmente, va a afectar, ¿verdad?, principal su síntoma visual, la diagnosis que puede generar también. Y la basilar puede generar inclusive, ¿verdad?, se puede durar meses. Síntoma habitual son la ataxia, el vértigo. ¿Por qué el vértigo? Porque hay que recordar que la arteria basilar va a irrigar todo lo que es el cerebelo, entonces va a generar la disartría, diplopía, alteraciones motoras, sensitivas bilaterales, y la hemiagnosia inclusive puede generar una ceguera bilateral. Entonces, estos son todo lo que es las enfermedades cerebrovasculares de tipo isquémico. Se divide en aterotrombótico y embólico. La sintomatología que vamos a observar es que el aterotrombótico, la enfermedad cerebrovascular de tipo aterotrombótico, es de forma lenta. El paciente va a ir de a poco. Y el embólico de forma más brusca, más rápido. Conocer lo que es la penumbra isquémica, o sea, todo eso que hablamos es importante. Ok, chicos, la clase de esto de aquí, vamos a pasar a la otra clase que va a ser sobre la enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico.